Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Sofi. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Vale, buena pregunta, empezamos bien. Pues la respuesta quizás es muy larga y aburrida, o sea que tampoco me voy a liar mucho. Lo más sencillo sería decirte que fueron casualidades de la vida, que no era el objetivo, y fue un profesor de filosofía, una optativa de la escuela para lo típico que intentaba subir nota, y me cambió un poco los valores de todo. Me coincidió con una adolescencia seguramente un poco alterada y de hecho a veces todavía me pregunto cómo llegué aquí, que me encanta y siento que es el camino que tenía que hacer, pero que no formaba parte de una trayectoria pensada. ¿Y por qué te matriculas en la SCAC y empiezas a estudiar cine? Pues por la misma razón, porque estaba haciendo ciencias puras para ir hacia matemáticas o medicina y de repente vi que había más vida que la que yo conocía, que me empezó a interesar y a abrir de mente muchas ideas. Las quería investigar y vi que comunicación audiovisual o cualquier otra carrera tenía que volver a empezar por letras, ¿no? Y repetir 2 años, con lo cual mi profesor de filosofía me dijo que había una escuela de cine que no entrabas por las vías normales y que sí quería probar. O sea que fue todo un poco de una casualidad tras otra. Y según me han contado, no sé si todavía continúa, pero en la época que tú estudiaste se hacían 2 años y después se elegía especialidad. Sí, eran 4 años y elegías, o sea, los 2 primeros eran generales y luego elegías especialidad. Vale, pues ahora voy a hacer primero una pregunta y después luego la otra. ¿Qué cosas te quedas de tus años de estudios en el SCAC y qué cosas no te gustan? Si se pueden contar. Que no me gusten, no sé, es que la verdad es que fueron, cuando dicen que la universidad es la mejor época de tu vida, quizá apuesto, han habido muchas cosas muy buenas después también, pero lo recuerdo como una gran época y aprendí muchísimas cosas de mí, del mundo y de todo en general. O sea, tengo muy buen recuerdo de esa época. Aparte, la SCAC todavía era una escuela muy pequeñita en Barcelona, éramos la 6ª promoción, todo era como una gran familia. Y, o sea, que cosas malas creo que ahora mismo no me vendrá ninguna a la cabeza. Teníamos las llaves, no sé si puede decir, pero teníamos las llaves para ir por la noche a montar decorados. Me ha contado más de uno. Sí, Jaume ¿no? Martí también me lo contó. ¿Ves? O sea, fue como una otra manera, ver que la vida podía ser de otra manera, y había una piña colectiva de gente con mucha energía que me daba mucha energía, ¿no? También. ¿Y sigues manteniendo amistades de aquella Sí, época? trabajando con... Y esto que o sea, es como todos habéis hecho casi el mismo camino, habéis crecido, os habéis hecho personas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que eso nos ha marcado a todos como de alguna manera, que por eso sigues unido y por eso sigues compartiendo muchas cosas, ¿no? Porque tienes como esa época que dices, yo estuve allí y yo formo parte de eso, y entonces eso como que nos ha marcado a todos de alguna manera. Yo recuerdo el primer año todo el mundo dejando a sus parejas de fuera, ¿no? Sin quererlo, o sea, no estaba programado, y te absorbía tanto y te enseñaba tantas cosas que necesitabas un poco parar con tu antigua vida y poderlo poner. Y a mi caso como que llegué un poco así, esto, ¿no? De rebote. Me fue muy bien hacer 2 años de generales, porque realmente allí entendí cosas, vi un poco todas las opciones de todas las especialidades, y de hecho yo quería hacer dirección artística y empecé haciendo muchos cortos de dirección artística, ayudando a los cortos de cuarto y todo esto. Y me gustaba, pero me di cuenta que donde había la chicha era en montaje, que eran los que acababan decidiendo todo, y no sé, tuve 2 profesores muy buenos seguramente también que me encantaron y que me hicieron entender muchas cosas del montaje. ¿Se pueden decir los profes? ¿O no? Mejor que no, ¿no? No. Y... Tú y ellos lo sabéis. Sí.
¿Y por qué elegiste montaje? ¿Solo por eso? Yo creo que ahí yo me di cuenta que eran los que decidían, se decidía todo, y ahí es donde realmente se acababa la peli, se hacía la peli, se podía hacer una buena peli, una mala peli, o sea, no valían todos los montajes, y supongo que eso es lo que me acabó tirando, ¿no? Como que podía tener una decisión final muy importante. Y en cambio los decorados al final, que me gustaba y formaba parte de algo muy creativo, pero llegaba el director de foto y ponía la lámpara en otro sitio y te lo movía todo o no acababa saliendo nada, entonces decías un poco, oye, un momento, ¿no? Y en cambio aprendí pues en esos 2 años pues eso, a contar historias, a contarlas desde la imagen y el sonido, y eso me cautivó un montón y ahí acabé. Para ti, el montaje, el término para ti, ¿cuál es? ¿Montadora, en tu caso, editora? Yo digo montadora, pero supongo que porque allí en el SCAC era montaje. ¿Y para ti esa es la palabra más adecuada al trabajo que haces? Supongo que nunca me lo he planteado. Porque he visto que hay gente que dice el término como la traducción en inglés, edition, ¿no? O sea, que dicen que es más apropiado, ¿no? Y yo digo, ya que tengo a Sofía, pues voy a preguntarle, ¿no? Claro. No sé, es verdad que muchas veces cuando alguien de fuera te pregunta qué haces y dices montador, no entienden nada y lo primero que les viene a la cabeza incluso es montar los decorados de las películas, ¿no? Pero la verdad es que nunca le he dado más vueltas y siempre he dicho montaje. ¿Y la parte que más te gusta de tu trabajo, cuál es? La de hacer que exista una historia global. Me encanta que llegue el material, que muchas cosas que leías y se entendían no funcionan igual en imagen y sonido, y eso es la grandeza para mí del montaje, que tienes como que volver a contar lo mismo contado desde otra óptica, ¿no? ¿Esto por qué crees que pasa? Que en papel funciona a las mil maravillas y después con imágenes no casa, ¿no? Ya, todavía no lo entiendo, pero seguramente es el tiempo que tienes de lectura versus... ¿no? La gente cuando ve imagen y sonido tiendes a acomodarte ya que te lleven mucho más de la mano, ¿no? En cambio leyendo puedes releer una frase, puedes parar cuando quieras, puedes añadir cosas que se piensan, ¿no? En cambio en imagen yo no te puedo decir está pensando X, o le doy el tiempo a la expresión y al actor, o con la música o con el elemento que sea, o ¿no? Las palabras cuentan muchas más cosas que una imagen y un sonido. Porque sería el tiempo, ¿no?, la clave para ser un buen montador. El tiempo de montaje, quieres decir. Jugáis mucho con el tiempo, sí, ¿no? Lo que va a durar cada plano, porque un plano dura 10 segundos, da una información, dura 1 minuto, es otra muy distinta. Claro, ¿no? y a la vez eso, en 10 segundos puede pasar 1 año y en 10 segundos puede pasar al revés, 3 segundos del tiempo real, ¿no? Exacto, y con el espacio igual. Puedes, ¿no?, saltar de espacios cuando... Pero yo creo que eso en el papel también lo puedes hacer. O sea, eso es como la diferencia con la vida, más que con el guión. ¿Y la parte que menos te gusta de tu trabajo? La parte que menos me gusta... La que no se puede decir, no. La que se puede decir. No, supongo que ser muy perfeccionista con los cortes. Una vez la peli funciona, la estructura funciona, está todo como muy planteado, esa sutileza de ya ir al corte perfecto. Que no se note, ¿no? Que no se note, o ¿no?, de acabar de pulir, es lo que creo que ya no disfruto tanto. Me gusta el puzzle sobre todo. Además, en tu caso, has montado cortos, series, documental, ficción. Cada trabajo es súper diferente, o tienen muchas cosas más en común de las que pensamos. Yo creo que cada uno es muy diferente. Tienen como sus códigos, sus claves, ¿no? Sí, de hecho también me pasó al tener hijos. Tú intentas aplicar lo que has aprendido con el primer hijo en el segundo y no funciona. Y en el cine pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú llevas la mochila de tu último proyecto e intentas aplicar todo eso en el siguiente, seguramente no va a funcionar. Tienes que cogerlo desde
otro director, qué quiere contar este director o directora, de qué va este proyecto, cuál es su grandeza y mimarlo de esa manera, ¿no? Más que intentar que todo sea aplicar una teoría en una práctica, no es 1 más 1 igual a 2 en muchos casos. Es verdad que sí que cada vez cuanto más montas, más herramientas tienes tú mismo para salirte más rápido de problemas, para encontrar soluciones, y cuanto más montas, más fácil es montar porque te han pasado más cosas, ¿no? O sea, eso sí que ayuda, pero no en el sentido de que aplicarás exactamente las mismas estrategias. O sea, cada vez que te llega un proyecto, según sus peculiaridades, es como un reto, ¿no? Exacto. Hay que llegar a ese objetivo, ¿no? Sí. Igual, no sé si me ha pasado más a mí que a otra gente de montaje, pero en general llevo una racha que he tocado géneros muy diferentes, entonces incluso esto hace más difícil. O sea, si empalmas 4 thrillers, por decir algo, pues seguramente es más fácil aplicar, ¿no? Truquillos que has encontrado, pero claro, pasas de un thriller a una película de autor y son blanco y negro, entonces es muy delicado lo de... ¿Y esto es bueno para tu trabajo, el poder cambiar? A mí me gusta. Sí. De hecho, una de las cosas que me gusta dedicarme a esto es la no rutina, ¿no? Un poco que cada uno sea un reto. Pero bueno, tampoco me importaría quedarme en un género un poco más de tiempo. Importante es seguir trabajando, ¿no? Sí, y que no sé, a mí me encanta, o sea, creo que es haya llegado como haya llegado a este destino de montar, creo que tenía que estar aquí porque cada proyecto a la que lo abro lo disfruto como un niño pequeño, ¿no? O sea, me siento muy agradecida de poder dedicarme a algo que me aporta tanto, entonces... Da igual si es un thriller o un documental o una peli pequeñita, que todo me parece que le da agradecer al mundo poder tener yo la suerte de poderme enfrentar a esto, ¿no? Tú también habrás hecho algo, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? No sé. ¿Y por qué crees que llaman a Sophie Escudé para montar una película? ¿Te lo han dicho alguna vez? O cuando empiezas a montar, el director te dice, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, o te vi en aquella cosa y me parece interesante. Yo creo que cada proyecto también acabas llegando por una manera o por otra. No diría que siempre es por la misma razón. En el caso de Las Niñas, por ejemplo, que es de los últimos, fue un poco porque tenía una rama del documental bastante amplia, y como iban a rodar muchas improvisaciones y le veían ahí pues una similaritud, pues les buscaban una figura más que también no solo hubiera hecho ficción, sino que tuviera un poco los dos. La versatilidad ayudó, ¿eh? Sí. Ayuda mucho, sí. ¿no? Es lo que te comentaba antes. Sí. Y llega el momento de Las Niñas, conoces a Pilar. Pilar ya viene con la película en la cabeza. Clarísima, sí, sí. Pero hubo también magia, ¿no? El generar o crear, ¿no? Esa película que ella tenía. Sí, o sea, nosotras nos conocimos antes de que empezara a rodar porque nos presentó su productora. Yo me leí el guión. La gran Valérie Delpierre, sí, que también ha estado en esta cámara. Ah, mira. Es majísima. Pues Valérie fue quien me llamó, me preguntó si me interesaba, nos presentó para ver si nos entendíamos. Antes me leí el guión, obviamente. Y claro, yo al leerme el guión es mi historia también, la misma. O sea, yo he partido de ese mundo, con lo cual lo leí y pensaba, ¿pero de qué me conoce esta? ¿Cómo ha escrito mi historia también, no? Entonces, claro, lo leí y me enamoré del proyecto. Entonces, al conocernos, también supongo que pues todo ese pasado también te une, y habían personalidades muy parecidas, nos entendimos bastante bien. Entonces, estuvimos hablando del guión, comentando cosas. Y luego empezaron a rodar, que yo estaba acabando otro proyecto, con lo cual entré casi a final de rodaje, pero me iba viendo los dailies y íbamos hablando con Pilar de lo que íbamos viendo. Claro, Andrea y todas las actrices, es que no le veía, o sea, no sabíamos lo que íbamos a montar, pero viéndolas actuar decíamos, no va a haber ningún problema, están ahí. Y cuando uno lee un guión y después el final cut, o sea, esa película, la película estaba en el guión, o uno
¿Tú imaginabas la película que surgió después o qué película imaginabas en ese momento cuando te lees el guión? O sea, yo creo que en general todos los guiones acaban siendo lo mismo en las imágenes, pero contado desde otro... Vale. Se rodó idéntico, eso no acaba de funcionar, pero acabas encontrando la manera para que la esencia sea la del guión y acabas contando lo mismo desde otro camino. La perspectiva que ha dicho... Exacto. Sí, sí. O sea, y eso, joder, eso es increíble participar en este proceso, ¿no? Como ves que crece, ¿no? Es Exacto. algo como muy emocional también, ¿no? Sí, pues eso lo aprendí en el SCAC y por eso dije de hacer montaje, porque veías que puedes hacer magia, ¿no? Que puedes contar una cosa de muchas maneras y no todas están bien y has de encontrar la buena y hay muchas maneras para llegar ahí. Y ese camino tan abstracto y que no acabas de saber si sale de algo racional, intuitivo, una mezcla de todo, de la experiencia o de qué, acaba funcionando, ¿no? Y muchas veces acabo proyectos pensando, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero una vez más hemos llegado, ¿no? O sea, es una parte que ocurre pero no se puede explicar, ¿no? Sí, no sabría cómo teorizarlo. Hay un poco de brujería, ¿no? En las salas de montaje. Exacto. Sí, y hay cosas que salen de casualidades, hay cosas que salen de algo racional, hay cosas que salen desde la intuición, hay cosas muy claras que son obvias para todo el mundo que forma parte de... Porque aunque tú estés en la sala de montaje con el director, aparecen muchas otras figuras, ¿no? Productores, espectadores vírgenes que necesitas que opinen, porque al final acabas perdiendo un poco la frescura muchas veces, ¿no? Hay una cosa súper importante que yo siempre pienso que es fiarte de lo que viste la primera vez que veías esos dailies, el material virgen, ¿no? Las sensaciones que te daba, tienes que intentar no olvidarte nunca de eso, porque al final cuando lo has visto 50 y 80 veces, la frescura del espectador que va a ir a la sala ya no es la tuya, ¿no? Entonces, pues hay toda esta gente que necesitas que vaya pasando por sala para opinar, para valorar, para hacerte recordar que algo que tú das por entendido, pues quizá no está tan claro, ¿no? Y no estás tú solo, por decir algo. Y en la sala de montaje estabas tú, que eres la jefa, el ayudante, el auxiliar. ¿En las niñas? Sí. ¿Y Pilar también estaba? Sí, o sea, yo empecé esto cuando acabaron de rodar, el ayudante ya casi había acabado, con lo cual tuve 3 semanas para presentarles como un primer corte donde me encerré yo a mirarme el material y a ponerme al día. Y les pedí esto 3 semanas, no sé si acabó siendo un poquito más porque había muchísimo material. Porque, claro, eso te iba a preguntar, las niñas, yo viendo la película, ahí tiene que haber un mogollón de material. Sí, sí, además juegan con la improvisación, con lo cual todavía se complicaba un poco más. Sí, el primer corte duraba más de 3 horas, 3 horas y 20 o algo así. Qué chulo hubiera sido ver ese corte, ¿no? Así en plan otro rollo, ¿no? En el cine, ¿no? Bueno, yo de hecho creo que para el DVD están poniendo alguna de esas escenas eliminadas y alguna cosa, porque había tanto que da mucha pena. Porque Y fue arduo el montaje de las niñas, fue difícil llegar a ese punto, porque claro, es una película donde no se habla mucho, se mira muchísimo y los planos están como muy encima de ellas, o sea, es difícil tener esa distancia, ¿no? O sea, te implicas mucho en la historia desde el primer segundo, ¿no? Sí, sí, no, porque el primer corte o ya el material bruto ya veías que la peli estaba allí y eso facilita muchas cosas. Hay materiales que ves el primer assemble de la peli y hay mucho trabajo para hacer que eso funcione. En las niñas eso funcionaba todo muy bien, había que acabar de hacer el clic. Y eso es lo difícil, porque no había una historia, no había un género muy claro, ¿no? Es una emoción, la emoción es diferente para cada espectador. Cada vez que probamos de hacer pases con gente, las opiniones eran, o sea, de blanco a negro, pasando por todas las gamas, con lo cual casi que nos liaba más. Cada vez que venía alguien nos confundía a todos, y me acuerdo de estar con Pilar, Uriel y Valerí, con los dos de producción, diciendo, es una locura, porque a quién hacemos caso y a nadie, y a todos no están coincidiendo en decir este trozo es aburrido o no he entendido esto. Las opiniones eran incluso las nuestras, ¿no? Entonces, ese clic para hacer de que fuera una peli correcta, la película que había que explicar, eso era como
lo difícil, era tan delicado que era lo difícil, ¿no? Pero el material estaba ahí y nunca hubo ninguna duda en que era muy fácil montarla por esa razón, porque el material era bueno, la peli estaba muy clara, Pilar lo tenía muy claro, pero cómo hacerla rematar, eso era muy delicado. Provocar la emoción sin perder la sensibilidad, ¿no? Exacto, sí. Porque también, a mí una de las cosas que más me fascina del montaje es en qué momento se corta el plano. Porque eso, cada corte de plano te va a llevar a una película o otra muy distinta. Es una locura, sí. ¿Cómo Tienes una... ¿Eso se aprende con el tiempo? ¿Es oficio o qué es? Eso que te decía antes, No. yo creo que tiene que ver con una mezcla entre intuición, una parte obvia, un poco de todo, no sabes por qué, pero... Y una parte de teoría, sí, hay una parte narrativa que tiene, o sea, una teoría que más o menos puedes aplicar en muchos cortes, ¿no? No todo es solo intuición y... Pero sí, yo lo que más miedo me da al final cuando empiezo un proyecto son los 4 primeros cortes, ¿no? O sea, una vez entras en caliente, pues mira, te lo empiezas... Pero como el poder de decir soy yo la que va a decir que se ve y que no esos primeros minutos de enfrentarte al primer proyecto te dan como mucho respeto. ¿Y cómo los pasas esos primeros cortes? Pues... No, porque es una, hostia, es una, bueno, no me sale la palabra, pero es algo, hostia. Sí, es como desnudarte delante de la gente, pero creo que al final al director le pasa lo mismo, ¿no? Él se ha desnudado delante de todo el rodaje, delante... El primer plano, ¿no? Claro, todo, entonces tú estás ahí diciendo, bueno, pues todos vamos a intentar ir a una, ¿no? Pero sí, el reto de como... ¿Y cuándo sabes que la película ya está? Que cuando dices, esto ya está. La película nunca está, Nunca yo creo. está. Nunca estarás seguro de sí. Y de hecho por eso me cuesta mucho volver a ver proyectos que he hecho, ¿no? Porque tendrán todas las dudas existenciales de si te equivocaste en alguna decisión, si... Pero eso es muy difícil es lo más saber natural, ¿no? cuándo está. Equivocarse en algo así tan, hostia, tan... Me imagino que es como un cuadro, un libro, ¿no? ¿Cuándo están? Pues hay una parte de intuición, una parte fecha, ¿no? de decir, hemos probado, lo hemos probado todo, ¿no? Pues lo hemos intentado todo y creemos que sí, que de todo lo que se nos ha ocurrido y todo lo que hemos visto, pues la mejor película es esta. Pero esa seguridad, creo que no conozco a nadie que nunca haya cerrado un proyecto. De hecho, siempre acabas diciendo, bueno, pues si cuando esté en sonido la revisamos y vemos que hay que tocar algo, ¿no? Como siempre dejas esa puertita abierta a que puedas volver a... La seguridad es una utopía, ¿no? Para el montador. Total. Porque cuando has vuelto a ver Las Niñas después de un tiempo, ¿y qué tal? Bien, pero no sé, es que le tengo mucho aprecio a este proyecto. Sí, creo que las decisiones que tomamos son muy correctas en general. Sí. Yo lo fui a ver ayer en el cine para preparar este momento que estamos teniendo ahora y buah, me gustó muchísimo más que la primera vez, ¿eh? Ya, es que tiene mucha doble y triple lectura, ¿Cómo ¿no? mira esa niña es un regalo, es la peli. Con otra niña yo creo que no hubiera funcionado. Nada, sí, es su punto de vista. Y donde se corta la luz, hay momentos muy sombríos en la peli. Es muy sombría la peli. Yo la imaginaba con más luz, pero me he dado cuenta que hay mucha sombra en la película. Como en la historia. Mucha velada, mucho, ¿sabes? O sea, ¿y qué se siente uno cuando participa en una película como Las Niñas, tan pequeña y tan grande a la vez? Hombre, yo felicidad máxima y agradecimiento máximo a Valeria, a Pilar por hacerme partícipe. Sí, fue cuando leí el guión pensé, ostras, qué bien, por fin ha llegado. ¿Y ya imaginabas el éxito que está teniendo a nivel X? Claro, yo no puedo saber muy bien qué éxito está teniendo y qué no, porque en mi día a día ya también va tan rápido que quizá no puedo asimilar muchas cosas, pero claro, es que si Pilar y yo hemos vivido eso y mucha otra gente ha formado parte de esto, entiendo que, ¿no? Que toque fibras. Una época muy importante de muchas personas
y supongo que compartirlo y verlo, pues sí, sabíamos que podía tocar. Ahora, el riesgo estaba en pues que no es una película que te lo dé todo hecho, ¿no? Le pide mucho al espectador, has de poner de tu parte, y ahí había la duda de hasta dónde el público entraría o no. Pero por la historia y por las actrices no había ninguna duda. Igualmente tú cuando la estás haciendo te la crees tanto que nunca dudas de que esto le va a interesar a todo el mundo, ¿no? Sí, aunque tú estés muy enamorado, ¿no? Sí. Luego además se juntó el COVID, todo, claro, también hubo muchas dudas de si podría salir a la luz, de en qué condiciones, de si la gente tendría miedo de ir al cine, ¿no? Un poco, esto ha sido un buen reto también. Sí. Un reto mayúsculo, bueno, sí. Que nos ha superado que a todos. Nos ha superado a todos. Sí, entonces, sí, nadie se imaginaba, ¿no? Claro, Pilar decía, imagínate ostras... un año por estas fechas, o sea, era todo no sabíamos lo que se nos venía haciendo. Nadie. Yo recuerdo a Pilar decirme, jo, Sofi, yo sabía que estrenar una primera peli era difícil, pero que además me iba a tocar con COVID ya... Pero la peli llega a Málaga y empieza la cosa a funcionar, ¿eh? La película conecta mucho con el público, la crítica. Por ejemplo, recibe premios, recibe menciones. Sofi nominada al Goya y al Gaudí. ¿Esto cómo se siente uno? Esto sí que le supera a uno, ¿no? Yo creo que sí, yo no soy consciente todavía de... de tanto agradecimiento. Sí, sí. Y además supongo que también depende en qué momento estés, vital, que los días se me quedan cortos en general, así que esto ya ha quedado relegado a no puedo asumir tanta información. Cuando llegue el día ya llegará, ¿no? Pero sí que haya habido un momento de decir, hostia, qué guay, ¿no? Hombre, claro. Y que siempre agradeces los colegas de profesión, amistades del SCAC, ¿no? Que te llamen, te digan, Sofi, qué guay, ¿no? Sí, sí, eso, claro, es muy agradecido. Pero supongo que todavía no soy consciente de lo que implican y... Estamos en plena vorágine laboral y hay que seguir, ¿no? Sí, laboral y vital de todo y nada, casi que mejor, ¿no? Así ya no le das demasiadas vueltas, sino cuando llegue ya llegará. Ahora quería preguntarte, para ir terminando, por la asociación AMAE. AMAE es la de Madrid. Sí. Nosotros estamos en el AMAC, que vale, es la de Cataluña. AMAC, ¿qué tal? Muy bien, menos mal que... ¿Hacía falta algo así? ¿Y por qué hacía falta? Porque primero que el montaje es un mundo muy solitario, está cada uno solo en su proyecto, ahora en las series ya se trabaja más en equipo, pero todo lo que son películas, documentales, estás tú solo en la cueva, ¿no? Que le llamamos. Y claro, y llegas cuando el rodaje ya se ha acabado, cuando el guión se ha acabado, cuando todo el mundo como más o menos ha acabado, con lo cual también eres como el último en todo, ¿no? En todos los lados, y de alguna manera... Es el último, pero a la vez la pieza más importante. Sí, pero claro... De alguna manera yo me enteré cuando ya había un grupo de montadores levantando la primera reunión para hablar de si valía la pena hacerlo o no, y me acuerdo de ir a esa reunión y aparecieron allí, no sé si 80 o 100 personas. Wow. Y todo el mundo compartió como muchas experiencias, muchas ideas, y salió una energía de que realmente hacía falta comunicarse, estar unidos, ayudarse, compartir, y que formábamos parte de algo aunque no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de esa reunión que de allí salimos todos con muchas ganas de que esto fuera real. Yo he de reconocer que los he apoyado mucho, pero sin gente que ha tirado del carro no les ha ayudado nada, ¿no? O sea, he aprovechado de su fuerza. Estás haciendo autocrítica, ¿no? Y les agradezco infinitamente que esto exista. Bueno, todo el mundo pone su grano de arena. Porque también creo que yo a veces cuando alguien me pregunta qué hago y le digo que soy montadora, no saben ni lo que quiere decir, ¿no? Claro. Pues uno de los objetivos de la MAC es que se conozca también esta especialidad, que se le dé... también va a ayudar a eso. También va a ayudar. Y o sea que nada, agradecida. En Madrid luego vieron la catalana y les animamos a hacer otra, y creo que entre todos, y de hecho ahora las dos forman parte de Tempo, que es una asociación de editores europea. Vaya, esto no lo sabía. ¿Ves cómo siempre se aprende algo? Con lo cual ya no solo los 4 de aquí, sino que
pues un poco de, ¿no? de unirse, de compartir experiencias, de compartir proyectos, de compartir dudas. Eso es importante en todas las... En todas las empresas, en todos los departamentos, no solo para los montadores me refiero. Y es verdad que nosotros estamos, creo que muy individualizados, y esto va a hacer muchas cosas positivas. Más que subidón esa reunión de gente que trabaja solitario y hay 80 allí y a compartir, y a compartir, y a compartir, ¿no? O sea, gente que por vuestro trabajo no compartís casi nada, ¿no? Fue súper bonito. Sí. De hecho, sí, y ahora es como yo estuve allí, ¿no? Yo estuve allí, ¿no? Es sí. Algo histórico, ¿no? Porque sí, es la primera piedra que se pone de algo que es necesario, ¿no? Sí, y que yo nunca me había planteado ni que tenía que existir, ni que... Y cuando lo ves y lo verbalizan y ves la energía y todo, y cuánta razón, ¿no? Venga, vamos para adelante. Sí. Ahora, para terminar, Sofía, me gustaría que me dijeras, esta pregunta es como la primera que te he hecho. Ay, madre. No, es también muy personal, pero más personal, vital. De la vida. La primera vez que viste una película que te cambió la mirada como espectadora, o un autor, cuando eras adolescente, ¿sabes cuál podría ser? Pues mira, una de ellas, ¿eh? Sí, una de ellas. Yo volvería a ese profesor de filosofía, esa especialidad de cine que... Este señor, bueno, dicen que un profesor bueno es un profesor bueno. A mí también una profesora de catalán me cambió la vida. Pues, yo tengo mucho amor a los profesores y docentes. Hay profesores buenos y no buenos, claro, pero cuando te toca uno bueno, claro, como montadores buenos y no tan buenos. Es súper importante para, ¿no? Para cualquier persona que está creciendo y educándose. Pues fue Matar a un ruiseñor. Hostia. Una película sobre la enseñanza, ¿no? Sobre la educación. Sí, y fue sobre todo porque que podría haber sido otra, pero como entender que a través de unas imágenes podías ir mucho más allá de lo que es una primera lectura, fue algo que me marcó y que me dejó perpleja, y dije, yo tengo que investigar más en este mundo y en esta manera de contar y de transmitir cosas, ¿no? Y supongo que te diría esta ahora mismo. Y ahora, como una pequeñísima cosa, cuando te atascas en un montaje, ¿eres de las que recurren a alguna escena, secuencia, dices, esto va a funcionar, esto me va a ayudar para esto, o no? ¿O solo las propias imágenes te van colocando lo que necesitan, ¿no? Y yo creo que a veces es dejar reposar el problema y darle... Esto lo he aprendido más tarde, claro. Y tampoco estoy segura de que sea la solución, pero ahora mismo, en esta etapa de mi vida, creo que a veces el problema es intentar no encallarte, y la frescura de verlo al día siguiente o dejarlo reposar y aparecerá la solución, más que intentar desencallarlo a la fuerza un poco. Antes de empezar una discusión, no empezarla, ¿no? Sí. Porque puedes decir cosas que no... Y lo que decíamos, que cada proyecto es un mundo, y que no porque en un sitio hiciste un tipo de... ¿no? de montaje y funcionó, quiera decir que en el siguiente funcionará igual. Así que hay que dejarle su espacio y ya saldrá. Pues Sofía, un placer hablar contigo de tu trabajo, de tu vida relacionada con tu trabajo, y yo siempre digo hasta la próxima película. Y tanto. Gracias. Aquí estaremos. Adiós.